muy agradable para Brújula Internacional entrevistar a empresarios jóvenes que creen en el país y están desarrollando técnicas extraordinarias, sobre todo en el sector agroindustrial. Por eso invitamos hoy a Andrés Dupuy, quien es presidente de un centro del mundo productivo y están especializados sobre todo en estudio de suelos, sobre todo transformación para producir más, ¿no? Es así, Julio César, gracias por la invitación. Nosotros nos especializamos en apoyar a los productores a regenerar sus suelos para así poder tener mayor rentabilidad, bajar sus costos y aumentar sus producciones, básicamente. ¿En qué partes del país están trabajando ustedes? Actualmente estamos enfocados en apoyar a empresas en el estado de Yaracuy, una empresa de aceite de palma. Sin embargo, acabamos de lanzar una escuela de regeneración de suelos de forma online porque estamos buscando llegar lo más pronto posible a la mayor cantidad de productores a nivel nacional. Estuve en México hace unos meses y vi el interés que había en lo que llaman biochar, que también tiene que ver con los bonos verdes y todo lo que es el mercado de carbono. ¿Cómo está eso acá? Absolutamente. Bueno, eso acá está en pañales todavía, apenas se está conversando acerca del tema, se está empezando a entender, como quien dice, con qué se come eso, pero sin duda que tiene mucho potencial porque el suelo es la mayor herramienta para secuestrar carbono que existe. Si nosotros entendemos lo que es la agricultura y la ganadería regenerativa, vamos a entender la cantidad de carbono que tiene potencial las plantas, los cultivos, de devolver ese carbono al suelo. Entonces, los bonos de carbono le permiten a los agricultores cobrar por ese carbono que ellos devuelven al suelo. Es súper interesante. O sea que hay un mercado nuevo en ese mundo que es el mercado del carbón. Absolutamente. Sin embargo, en Venezuela estamos empezando a tocar el tema y a ver cómo logramos meternos en ese mercado, pero tiene mucho potencial, como te decía, claro que sí. En el caso de ustedes está dirigido fundamentalmente a la producción de aceite, ¿no? De palma. No exactamente, no. Nosotros estamos dirigidos a todos los suelos agrícolas, de todo tipo de cultivo. Sin embargo, nuestro inicio, nuestra historia, nuestra experiencia ha sido principalmente en el cultivo del aceite de palma porque producen muchos desechos, vamos a decir, la agroindustria, las plantas procesadoras, no solo de palma, casualidad que a nosotros nos tocó ese sector, pero la agroindustria produce siempre desechos orgánicos que antes no lo estábamos aprovechando correctamente. Los nuevos conocimientos, las nuevas técnicas nos han permitido devolverlos al suelo para producir mejor. De hecho, muchas veces le daban fuego a esos recursos y lo que hacían era contaminar mucho más y desaprovechar ese recurso que lo tienen para la agricultura, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Julio César. Para nosotros fue un cambio de paradigma, y no solo de paradigma, sino lo que significa tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero o de costos, convertir un pasivo en un activo cambia las reglas del juego o cambia la balanza, por así decirlo, para el agricultor. ¿Cómo es el proceso temporal después de llegar a una cosecha? ¿Cómo transformar esos recursos en esa captación de carbono? Bueno, hay diferentes técnicas, diferentes manejos. El que nosotros hacemos inicialmente es el compostaje, porque de esa forma aceleramos la descomposición y evitamos que esa descomposición libere gases de efecto invernadero o por lo menos los libere en gran medida. De manera de hacer lo hacemos a través del compostaje aeróbico. Sin embargo, existen técnicas también muy prometedoras y muy efectivas, como es la pirólisis para producir biochar, que es lo que me estabas Ahora, tocando. pirólisis se está desarrollando en muchos países con grandes agricultores, en donde parece muy efectiva la utilización de esos recursos. Sí, no, sin duda que es súper efectivo, básicamente porque yo te he nombrado algunas veces el término agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa lo que busca es devolver al suelo los microorganismos que, consumiendo materia orgánica, van a generar unos procesos que nutran los cultivos. Pero precisamente el biochar, que es lo que se produce a partir de la pirólisis, es básicamente, en términos coloquiales, es un material que tiene muchas cavidades donde los microorganismos hacen vida. Y además que secuestra carbono, mantiene la materia orgánica ahí y bueno, por esas par de razones es tan prometedor para la agricultura. Ahora, este método de pirólisis en muchos países se está utilizando. Requiere también formación en esa área para la industria agrícola, me imagino, en Venezuela. Sí, bueno, sin duda que todo lo nuevo requiere estudio y requiere, vamos a decir, buscar siempre la mejor manera de hacerlo, porque hay maneras de hacer biochar o de hacer carbón vegetal que a lo mejor contaminan más de lo que ayudan, ¿no? Entonces, pero a nivel industrial existen ya los equipos que básicamente realizan ese proceso de maneras que no genere contaminación o que genere muy poca contaminación y la compense
con lo que secuestra de carbono en el suelo. ¿Y en qué sectores de la agricultura sería muy utilizable todas estas técnicas nuevas de captación de carbono? No, es sin duda que la respuesta es en todos los sectores de la Todos. agricultura. Sin embargo, hay algunas que por su naturaleza agroindustrial, ejemplo, todo lo que tiene que procesarse en una planta procesadora, normalmente ahí se acumulan siempre residuos. Cuando tú limpias algún fruto, dejas algún desecho por un lado, eso tiene mucho potencial para ser devuelto al suelo. Sin embargo, el que produce un cultivo que lo vende a sí mismo como está, tiene menos material para producir biochar o para hacer un compostaje aeróbico, básicamente, sí. Ahora, en Venezuela hay incentivos para este tipo de nuevas técnicas, sobre todo en la empresa privada, en la agricultura, que tanto necesitamos porque ahora hay que diversificar la economía. No, por supuesto que los hay. A lo mejor no son incentivos de que alguien te pague por hacerlo, sino para tu propia rentabilidad de tu negocio. Si tú no te adaptas a estas nuevas técnicas, primero que no vas a ser rentable, porque ya la agricultura comprando agroquímicos y pesticidas y fertilizantes, muchas veces deja de ser rentable, produce a pérdida. Y segundo, que si tú aprovechas, si no lo haces tú y tu competencia sí lo hace, pues obviamente bajará sus costos y podrá vender a mejor precio que tú. O sea que básicamente el incentivo es seguir teniendo empresas rentables o convertir la empresa en rentable bajando costos y aumentando producciones. Pues. Nos decía el embajador de Qatar recientemente que Qatar vive del petróleo y del gas, pero que ahora han incentivado mucho la agricultura con todas estas técnicas. Nosotros que somos país petrolero deberíamos también volver un poco a las grandes producciones agrícolas. Y en ese sentido, ¿qué representa el mundo productivo? Bueno, nosotros pretendemos y estamos seguros que vamos a hacer un apoyo para todos los agricultores que requieran hacerse rentables, porque básicamente si un agricultor, casi todos los agricultores entramos en este mundo porque nos gusta, básicamente por amor al arte, pero eso, amor al arte, si no tiene rentabilidad, no puede durar más de un ciclo de cosecha, 2, dependiendo del pulmón de cada uno. Entonces, si todos los agricultores, tanto los que están activos como los que ahorita no ven los recursos para mantenerse activos, se ponen a producir gracias a estas técnicas, bueno, hacemos básicamente un país que produce sus propios alimentos que necesita, que produce los empleos que necesita, el desarrollo que necesita, y esa es nuestra visión. Nuestro propósito no es más que un mundo abundante en alimentos y con respeto al medio ambiente, eso sí. ¿Cómo saber y conocer estas tecnologías? ¿Dónde dirigirse? Bueno, en nuestra página unmundoproductivo.com está la información acerca de los cursos de principios básicos de agricultura regenerativa, de regeneración de suelos, y en nuestras redes sociales, Un Mundo Productivo, en Instagram y en TikTok y en Facebook, también nos encuentran, pueden conversar con nosotros y básicamente por ahí encontrarán todo. ¿Qué vínculo con las universidades? Porque casi todas las universidades tienen escuelas de agronomía y veterinaria que tienen que ver con toda la producción. Sí, bueno, gracias a Dios las universidades, las que quedan ahorita con escuelas de agronomía e ingeniería agrónoma, están, vamos a decir, empezando a meter esto en su currículum, esta parte regenerativa. Sin embargo, nosotros estamos iniciando conversaciones para apoyar no solo a nivel universitario, sino a nivel escolar también, para que la gente empiece a entender que esto es algo que hay que empezar a profundizar. ¿Qué proyectos tienen próximamente a nivel nacional y a nivel internacional? Bueno, nuestro proyecto que más nos emociona ahorita y que más le estamos metiendo intensidad es la escuela online, porque de esa forma nos multiplicamos mucho más nuestro esfuerzo. Sin embargo, nuestro laboratorio de análisis microbiológico también es muy importante porque ya no es solo analizar la parte nutrientes, los químicos que puede tener un suelo o los nutrientes que pueden faltar en un suelo, sino hay que conocer la vida del suelo, que son los microorganismos. Tenemos ese laboratorio a la disposición de los agricultores también y también nuestras consultorías. Bueno, gracias Andrés Dupuy. Ya volveremos a hablar algún día sobre este tema cuando tengan más desarrollo de estas técnicas, sobre todo la pirólisis, que la conocí de cerca y creo que es extraordinaria en este mandato de los verdes en todo el mundo, que es una agricultura mucho más sana para futuras generaciones. Más adelante vamos a hablar con Maritza Rodríguez, que también tiene que ver con la producción, pero de la hormona melatonina y la glándula pineal, que también el cuerpo necesita para un mejor rendimiento y una mayor credibilidad. Por eso regresamos con Maritza Rodríguez y despedimos a Andrés Dupuy. Gracias. Muchísimas gracias, Julio César.